Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a analizar en este encuentro así de video el texto, el capítulo 1 del texto de Lobato y Suriano, que trata fundamentalmente de lo que se conoce como el orden conservador, o la República Conservadora, etc. Bueno, ustedes tienen un texto que es una adaptación de la cátedra, pero es una adaptación de un libro que se llama Atlas Histórico, Nueva Historia Argentina, que editó la editorial Planeta, en el marco de una colección de historia argentina en la que participaron los historiadores más renombrados, digamos, que se dedican a la historia argentina de nuestro país. En el caso de Lobato y Suriano son dos grandes nombres de la historia nacional, de la historiografía nacional. Y Lobato particularmente se especializa en los temas que conciernen a este periodo histórico, que va de 1880 a 1916. Por lo tanto, bueno, este es un capítulo bastante complejo, además en el que los historiadores tratan de, digamos, demostrar y dar cuenta del conocimiento que fueron adquiriendo a lo largo de toda su carrera. Sin embargo, bueno, es un texto explicativo, es un texto que presenta un marco general de los principales problemas del periodo. ¿Sí? Voy a pasar a presentar el PowerPoint. Mientras tanto, les voy a decir que este periodo, digamos, histórico que comprende, como les comentaba, lo que se llama el orden conservador, la República Conservadora, que va de 1880 a 1916, digamos, la característica fundamental o el conflicto fundamental que se va a dar aquí y que está visto en todos los, digamos, todos los textos, en toda la historiografía que habla sobre el tema, es la diferencia entre, por un lado, un modelo económico exitoso y tendiente a la modernización económica y por lo tanto a la modernización social de la nación, de Argentina, y por otro lado un orden político que tarda en acomodarse a esa estructura, a esa nueva estructura social que va a surgir. ¿Sí? Esto, digo, nosotros particularmente nos dedicamos a la historia argentina, pero bueno, en el marco de la historia latinoamericana, los órdenes conservadores, las repúblicas oligárquicas, etc., se dan en el conjunto, relativamente en el conjunto del continente, fundamentalmente en Bolivia, también en México, ¿no? Que es el otro, y en Brasil, ¿sí? Que son unos países así como muy importantes, digamos, ¿no? de nuestro territorio. ¿Sí? Bueno, ¿cómo leer esto? No se asusten, es un texto que tiene mucha información, bastante complejidad de poder recordar esa información y poder manejarla, ¿sí? Vamos a ir por partes. En principio, el texto propone 3 momentos analíticos, ¿no? Digo, 3 subtítulos. La política, la economía y lo social. Y cada uno de esos subtítulos tiene un eje que los articula, ¿no? En el caso de la política, como les comentaba, es la instauración del orden conservador. En caso de la economía es la integración económica de Argentina y sobre todo de su pampa y de su zona atlántica del mercado mundial. Y en el marco de lo social es las olas inmigratorias. Bueno, dice inmigración extranjera, es una redundancia, ¿no? Son las olas inmigratorias europeas y las transformaciones sociales que eso conlleva. ¿Sí? En principio, en lo que hace a la política, el texto comienza comentando, digamos, básicamente que hacia 1880 lo que se produce es, después de todos los conflictos internos que vive el país, ustedes saben, Argentina tiene una guerra civil, digamos, muy, muy larga, que dura entre el 10 y el 52, uno podría decir hasta el 62, y después de ese periodo de guerras civiles, después de Pavón, de la batalla de Pavón, con las presidencias de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, se da lo que se conoce como organización nacional, el periodo de organización nacional. Sin embargo, digamos, mantiene cierto nivel de conflictividad con algunos caudillos del interior del país, con algunas sublevaciones federales, no es la represión a las montoneras federales, y además con la guerra del Paraguay, ¿no? Que, digamos, impide la plena
adscripción, la plena integración en última instancia de procesos económicos profundos en el marco del mercado mundial y demás, ¿sí? Es decir, recién hacia el 80 va a haber un proceso de pacificación y eso va a conllevar esta paz, el famoso paz y progreso, ¿sí? Y demás. La federalización de la ciudad de Buenos Aires en ese sentido constituye un hito fundamental, o sea, en 1880, y da cuenta del conjunto del territorio nacional adscripto al orden federal, a la presidencia de la República. Esto se da después de un levantamiento armado por parte del gobernador de Buenos Aires y demás, ¿no? La federación de la ciudad de Buenos Aires y la fundación de La Plata son dos grandes momentos del 80, ¿sí? Además de, bueno, como dice ahí, la consolidación del territorio nacional por sobre los pueblos indígenas, ¿no? La campaña del desierto hacia la Patagonia y también hacia la frontera del Chaco. Los conflictos territoriales con Brasil y también con Chile son solucionados mediante negociaciones diplomáticas, con la mediación de potencias extranjeras. Si bien el peligro de guerra con Chile, digamos, es una cuestión ahí, una cosa que hace ruido, digamos, durante todo el periodo, o durante gran parte de este periodo, nunca se llega al conflicto bélico, y siempre se soluciona por la diplomacia. Por lo tanto, acá tenemos, de alguna manera, una consolidación de la paz hacia adentro, después de la represión de estos caudillos que les decía, y una paz hacia afuera con el resto de nuestros vecinos. ¿Sí? Todo, sí, digamos relativo, pero una paz. Bueno, digamos, lo que van a ver a lo largo del texto, sobre todo lo que habla de política, es, digamos, la cantidad de nombres y de gobiernos que se van sucediendo. Esto es porque este orden conservador justamente no está del todo cerrado, no cierra bien, digamos, las clases aristocráticas, las élites gobernantes, se fraccionan, luchan entre ellas, etc. Por lo tanto, las presidencias cambian bastante, más muere un presidente en el medio, o dos. Realmente, bueno, digo, no le presten, digamos, tengan en cuenta la cronología de los diferentes gobiernos que van sucediendo, pero también tengan en cuenta que esa cronología y esa cantidad de nombres, digamos, dan cuenta de un proceso común, que es el del desarrollo de la república conservadora, del orden conservador, etc. ¿Sí? Digamos, dentro de todo este cúmulo de figuras y de presidentes que se van sucediendo durante el periodo, la figura central, si se quiere, es la del presidente Roca, ¿sí? Es un periodo que incluso algunos dicen el periodo roquista, ¿sí? Roca es el primer presidente de este proceso, estructura su poder político y el poder de su gobierno a partir del PAN, del Partido Autonomista Nacional, que es el partido político de Roca, y de la Liga de Gobernadores, ¿no? Que son los gobernadores que de alguna manera co-gobernaban con Roca, ¿sí? Estos gobernadores, digamos, a partir de una burocracia administrativa y militar, ¿no? Bueno, estos gobernadores y el Partido Autonomista Nacional conforman un orden de notables, ¿no? Que es otra de las formas por las cuales Roca gobierna, digamos, y puede desarrollar su proyecto de progreso y paz social y demás, es a partir de un orden de notables que funcionaba de alguna manera paralelamente al funcionamiento de la democracia. No es una democracia que no funciona en términos, digamos, reales, no hay una participación popular, ni el voto secreto, ni demás, como ellos supongo que saben, digamos, sino que, bueno, se gobernaba mediante una serie de elementos podemos decir, de negociación política intranobiliaria, ¿no? En este caso, la lista completa o la intervención federal son dos mecanismos de gobernabilidad. La lista completa es que hay una, digamos, el que gana la elección, gana con la lista completa. Es decir, el conjunto de los senadores, el conjunto de los diputados son del primero. Ahora no, en este caso hay una lista, digamos, que tiene que ver con los dos para el primero, en el caso de los senadores el segundo se lleva uno, y en el caso de los diputados tiene que ver con el porcentaje de votación. Bueno, en ese caso no, la lista completa, ¿sí? Bueno, y este orden de notables, los senadores, los gobernadores, los miembros, digamos, más importantes del Partido Autonomista Nacional y el presidente, garantizaban esta sucesión presidencial al margen de estos mecanismos constitucionales, ¿no? Y uno, en términos de capilaridad de la política, puede pensar en el clientelismo político, digamos, una serie hoy diríamos punteros o caudillos regionales o caudillos barriales o de las secciones electorales y demás, que tienen una serie de clientes, más como el voto es cantado, bueno, los votantes están coaccionados a votar lo que acordaron previamente. El fraude electoral, el voto cantado, etc. Durante este periodo, digamos, el conjunto del periodo,
Y una de las fracturas que va a suceder en la clase gobernante tiene que ver con el laicismo, digamos, de Roca y de la mayoría de los personajes notables del PAN, ¿sí? De hecho, la ley 1420, la ley de educación nacional, como ustedes saben, es una ley que despega, digamos, le quita potestad a la Iglesia sobre la educación de los menores, bueno, y por lo tanto, la Iglesia se va a oponer, digamos, a esta ley y va a producir una primera fractura en el bloque gobernante entre, por un lado, los laicos, y por otro lado, algunos personajes ligados a la Iglesia Católica. ¿Sí? Ahí el texto nombra algunos, digamos, Pedro Llena, Manuel Ugarte, si no me equivoco, etc. ¿Sí? Bueno, y al mismo tiempo el texto comenta obviamente un proceso de modernización urbana, económica y jurídica en la capital. Un proceso digamos, de acomodamiento de la capital a su nuevo lugar de capital federal y de principal salida de los productos de exportación, digamos, donde funciona toda una burocracia ligada al comercio exterior y demás. Y esta modernización también jurídica afianza el desarrollo económico porque permite bases estables de negociación de comercio, ¿sí? La famosa seguridad jurídica que se habla, ¿no? Es decir, seguridad para la exportación de productos, seguridad jurídica para que los capitales puedan invertir sin miedo a ser expropiados o lo que sea, ¿sí? Básicamente entonces la presidencia Roca es un momento de eso, de estabilidad social, de paz en términos de que no hay más luchas internas, ¿sí? Y de apertura hacia el comercio exterior, por eso que ya se venía dando, pero se acentúa. Quería decir algo más. De apertura hacia el comercio exterior, del laicismo, y bueno, y de todo un orden de notables que funcionaba a la gobernabilidad del presidente, ¿sí? Luego de Roca, Roca le cede el poder, de alguna manera, él elige a su sucesor, que es Juárez Celman, que gobierna entre el 86 y el 90. Digamos, es un gobierno que también se enmarca en el crecimiento económico, la prosperidad, la paz, etc., un clima de progreso, ¿sí? Continúa, digamos, el acento liberal del gobierno argentino, con la ley de matrimonio civil y el registro nacional de las personas, contra las potestades eclesiásticas. Esto lo pueden ver con lo que hablábamos en relación a la secularización y al proceso, digamos, plurisecular, digamos, el proceso de varios siglos que hace a la idea de secularización, ¿no? Es decir, después estamos cerca del siglo XX, y aún así estamos pensando todavía en quitarle potestad a la Iglesia, ¿no? Y la reacción de la Iglesia, es decir, acá el Vaticano fuertemente, digamos, se posiciona en contra de esto, hay un conflicto diplomático con el Vaticano, hay un conflicto social al interior de la clase dominante con los grupos eclesiásticos, por lo tanto, esta secularización es un proceso muy largo, ¿sí? Pero bueno, en el caso del orden conservador, la gran mayoría van a ser de carácter liberal, y ese liberalismo tiene algo de laico. Por lo tanto, se van a dar una serie de leyes que van a ir subsumiendo, digamos, consumiendo un poco el poder de la Iglesia, ¿sí? Bueno. Juárez Celman, una particularidad política es que comienza, digamos, a gobernar un poco él solo, por decir, sin atender a este grupo de notables, la Liga de Gobernadores, lo que se conoce como el Unicato. Y esto, a diferencia de lo que uno podría pensar ingenuamente, no consolida el poder de Juárez Celman, sino que atenta contra su poder, porque al amainar, digamos, las negociaciones con los diferentes notables, lo que va a amainar es el poder, en última instancia, y la gobernabilidad del presidente, ¿sí? Esto va a generar quiebres en la coalición gobernante. Al mismo tiempo de estos quiebres, digamos, también se venían dando una serie de movimientos de las muy incipientes clases medias, de los sectores que fueron desplazados, digamos, de las decisiones políticas y del poder durante la presidencia de Roca y Juárez Celman, sumado a una crisis económica muy importante, que la vamos a ver cuando analicemos la cuestión económica del texto. Esto, digamos, deviene en la crisis, digamos, un fenómeno que es la crisis del 90. Es un fenómeno de tipo económico y de tipo político. Económico, una crisis económica muy importante, y de tipo político con una revolución o un levantamiento armado que tiene lugar el 26 de julio de 1890, en el cual confluyen una serie de actores sociales, algunos de carácter, digamos, novedoso, que hacen su presentación en la vida pública nacional, y algunos de carácter tradicional, de grandes figuras que también están en contra, digamos, de este modo de manejarse del presidente. En un caso sería la Unión Cívica de la Juventud,
Y bueno, después grandes figuras como puede ser Bartolomé Mitre, por ejemplo. Es una gran figura de la política, digamos, un notable, súper notable de la política argentina, que va a estar en contra del presidente Juan Celio, ¿no? Entonces, en la Revolución del Parque, digamos, el movimiento político de 1890, que surge a partir de la Revolución del Parque, confluye en una serie de elementos en un partido político nuevo que se va a llamar Unión Cívica. ¿Sí? Esta unión cívica al mismo tiempo, digamos, a partir de su heterogeneidad, como yo les venía diciendo, va a sufrir una serie de rupturas que se van a dar, digamos, a confluir en el momento de la elección presidencial, luego de la renuncia, digamos, la Revolución del Parque, si bien es aplacada por la fuerza de seguridad y por el gobierno, obligan al presidente a renunciar, con lo cual Carlos Pellegrini asume el gobierno por esos 2 años que quedaban de mandato de Juárez Celman, ¿sí? Y bueno, esta revolución al mismo tiempo desnuda una serie de conflictos al interior del gobierno, ¿no? La falta de predisposición de los militares o la falta de orden de los militares, había participación militar en este levantamiento, ¿no? Al mismo tiempo, esto produce una fragmentación del PAN, yo puse sectores modernistas y conservadores, y esos conservadores pueden ser liberales o católicos. Piensen que la clase dominante, si bien digo, mantiene ciertas cuestiones de opinión común respecto a ciertos temas, como el movimiento obrero, como el problema de las clases medias, como el problema de la democratización de la sociedad en general, digamos, en otras cuestiones está fuertemente dividida, ¿no? Y acá, bueno, tenemos estos sectores modernistas y conservadores, liberales y católicos, digo, hay una serie de fragmentaciones que hacen muy complicado que nosotros sepamos todos esos fragmentos, pero lo importante es saber que estaba muy fragmentada y que había un grupo que era modernista, un grupo que era más bien conservador, ¿sí? Ideas respecto de la democratización también, digamos, las ideas sobre la democratización también pueden ser consideradas un momento digamos, de quiebre, ¿sí? Bueno, y en esta elección que se va a dar, que va a llevar a Luis Espeña a la presidencia, lo que se va a producir es un acuerdo entre la Unión Cívica, digamos, y fundamentalmente de Mitre, que es, como les decía, una gran figura de la política nacional, ¿no? Y de Roca, la otra gran figura de la política nacional, van a acordar entre ellos, a partir de la falta digamos, de posibilidad de ganar solos que tenían, van a acordar entre ellos, y ese acuerdo va a producir una ruptura de la Unión Cívica. Entre acuerdistas, que se van a llamar a partir de ese momento Unión Cívica Nacional, y no acuerdistas, que se van a llamar Unión Cívica Radical, que es el antecedente, o es la fundación, digamos, del partido centenario, que es la Unión Cívica Radical, que hasta nuestros días existe, ¿no? Bueno, acá yo les puse los títulos de los presidentes para que sepan un poquito la cronología, la presidencia de Luis Espeña hasta el 95 y de Uriburu hasta el 98. Dice el texto, está marcada por oposición política y disturbios, ¿no? Estos, digamos, la Unión Cívica Radical no acuerda este pacto de gobierno y por lo tanto digo, hay una serie de protestas y de levantamientos y de posiciones encontradas. Digamos. Sin embargo, el marco del acuerdo entre notables, digo, los 3 grandes nombres de la política nacional en ese momento, Roca, Mitre y Pellegrini, Carlos Pellegrini, continúa permitiendo el aplacamiento de las fuerzas políticas, continúa permitiendo la posibilidad de gobernabilidad y de que el sistema político se mantenga más o menos en camino, firme, ¿sí? En términos económicos, aún se observan, digamos, algunas de las consecuencias de la crisis del 90, aproximadamente hasta 1894, igualmente. Luego de esta presidencia de Luis Espeña viene la segunda presidencia de Roca, que es una presidencia marcada bastante más por el conflicto que la primera, digamos, Roca ya no tiene un poder total, un poder, digamos, no es la gran figura que lograba consensuar con todos los gobernadores y con todo el arco político, sino que tiene más problemas. En principio también, digamos, lo que se va a nivel social, que lo vamos a ver después, lo que se va sucediendo es un crecimiento del conflicto social, del movimiento obrero organizado. En 1902, si no me equivoco, es la fundación de la FORA, del sindicato, de la Unión de Sindicatos Anarquistas, digamos, ¿no? Como que ya había ese proceso en el cual, digamos, el movimiento obrero, las clases más, digamos, las clases sociales bajas, los inmigrantes pobres venían, digamos, a generar un foco de conflicto nuevo, que no tiene que ver con ese marco intranobiliario, sino que responde a otras lógicas de la sociedad civil, contra la cual el gobierno no termina de saber cómo reaccionar, justamente por la novedad del asunto, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, en este sentido, el conflicto entre capital y trabajo es fundamental para entender la segunda presidencia de Roca, y se puede ver cómo
desde la represión de estas ideas, de estas personas, se promulga la ley de residencia en 1902, una ley que permitía expulsar extranjeros cuyas ideas fuesen subversivas, fundamentalmente contra los anarquistas, aunque también hay reformas ligadas a lo laboral, el intento de una ley, digamos, general del trabajo que no llega a cumplirse, pero es una serie de reformas, digamos, laborales a favor de acomodarse a esta nueva realidad de la relación entre capital y trabajo, y también reformas electorales a favor de lo mismo, a favor de que el clima político y el conjunto del régimen político pueda adaptarse a los cambios sociales y también políticos que se vienen dando en la sociedad. Por ejemplo, en 1904, Alfredo Palacios es el primer diputado electo por el Partido Socialista en la ciudad de Buenos Aires. Una novedad total. El socialismo participa en las elecciones, no así el radicalismo, que por su desconfianza frente al sistema político, en el cual el voto no era secreto, etcétera, digamos, no participa y se abstiene de participar en esas elecciones. Luego viene la presidencia de Quintana y de Alcorta. Lo que vemos es, digamos, se repite un poquito la misma situación que se da en el marco de todo este periodo, ¿no? Que es la crisis dentro de la fracción gobernante. Modernistas, católicos, conservadores, digamos, y los conservadores liberales son algunos una cosa, otros otra, es decir, hay una serie de conflictos que no se pueden resolver, y al mismo tiempo el sistema político no está preparado para resolverlos en el marco de la democracia, porque no funciona la democracia. Lo que funciona justamente es un orden intranobiliar, un orden de negociación política, en la cual los canales de comunicación de esa negociación están bastante cortados justamente por estos conflictos en su interior, ¿sí? Lo que no quita, digamos, la continuidad de la prosperidad en términos económicos, ¿no? De este despegue del famoso modelo agroexportador. Sin embargo, bueno, hacia el centenario hay un aumento del gasto, por la infraestructura, por el cambio por las reformas urbanas, por la construcción de vías férreas, ¿sí? Y por una serie de gastos que hacen el festejo por el centenario de la Revolución de Mayo, que va a ser un festejo muy fastuoso, y por lo tanto hay mucho gasto en ese sentido. Al mismo tiempo, digamos, todo lo que veníamos diciendo se va intensificando a lo largo del periodo, digamos, hay un crecimiento de la conflictividad obrera. 1909 es la famosa Semana Roja, la semana de mayo, primera semana de mayo, que digamos, una huelga fundamentalmente anarquista que es reprimida violentamente y que termina o concluye, o digamos, uno de los episodios pegaditos, paralelos a esto es, digamos, el asesinato del jefe de la policía, Ramón Falcón, por un militante anarquista, y es decir, una conflictividad fuerte, es decir, matan al jefe de la policía, reprimen a los obreros, digamos, toda esta prosperidad económica también tenía, en el marco histórico, digamos, una conflictividad obrera y esa relación entre capital, trabajo, gobierno que se iba intensificando, ¿sí? La ley de defensa social es como la ley de residencia, pero un poco más extrema, digamos, buscaba básicamente echar anarquistas y no dejar entrar anarquistas, ¿no? Yo puse acá la importancia del movimiento anarquista sobre la fora, porque lo dice el texto, digamos, es en esta página que advierte esa fundación de este sindicato. A veces, digamos, todos los textos históricos ustedes van a ver que a veces, digamos, viene siguiendo cierta cronología y la rompe. Bueno, eso hace a la escritura del texto. Traten ustedes de seguir la línea cronológica. De todos modos, los textos de historia en general necesitan que uno siga una línea cronológica, ¿no? Por lo tanto, el centenario 1910 se termina constituyéndose como un momento de quiebre en la historia argentina, ¿no? En la cual, digamos, después vamos a ver, hay una inmigración muy fuerte, hay un conflicto entre capital, trabajo y Estado muy fuerte, hay un conflicto al interior de la clase política y de la clase gobernante también muy fuerte. Bueno, lo que lleva a una serie de reflexión de las élites argentinas sobre qué hacer con eso, ¿no? Porque la inmigración europea, que era la que, digamos, la Constitución promovía, y estas mismas élites en su momento promovían, había intensificado el conflicto social. Porque no había inmigrado solo europeos, sino europeos con ideas políticas subversivas, ¿no? Por lo tanto, el centenario es un momento de quiebra en términos del pensamiento, en términos de la política, entendida como las medidas a tomar, es decir, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Bueno,
este es un momento en el cual las clases políticas dominantes argentinas de este momento van a pensar qué hacen o qué no, ¿sí? Lo que va de alguna manera a concluir o a tener una expresión o una salida en términos del régimen político muy importante, digamos, fundamental, y que de alguna manera va a empezar a dar fin a la época del orden conservador, a partir de la presidencia de Roque Sespeña y después de Victorino de la Plaza, porque en 1912 es la famosa ley Sespeña, que es una reforma de la ley electoral por la cual el voto pasa a ser un voto masculino, secreto y obligatorio. Masculino en el sentido que no era femenino. Ahí el texto dice que en 1951 es cuando votan finalmente las mujeres. Me gustaría hacer una pequeña aclaración al respecto, pero necesito que me den un segundo para eso. Un segundo, chicos, perdón, ¿eh? Porque hubo, digamos, lamentablemente, bueno, perdón, me parece importante que tengamos en cuenta simplemente en San Juan, por ejemplo, las mujeres ejercieron su derecho a voto en 1928. ¿Sí? Es decir, simplemente esto no es para meter pica ni nada, pero bueno, digamos, el voto femenino no es, en sentido estricto, sí, en términos nacionales, sí, es 1951, pero hay antecedentes. Y al mismo tiempo hay una lucha sufragista que es anterior al peronismo. Es otro problema. Pero bueno, la ley de reforma electoral es una ley que impulsa, que promulga, digamos, que obliga a la gente a votar y a votar en secreto, es decir, que el voto no sea cantado, ¿no? Ese es un cambio fundamental en el marco del régimen político, porque como estuvimos viendo en la primera diapositiva, Roca gobernaba mediante un orden de notables que funcionaba en términos paralelos a la elección, es decir, la elección no le importaba medio a nadie, y se gobernaba un poco por consenso intranobiliario, por negociaciones entre las élites, por rosca política, uno podría decir, ¿no? Bueno, de alguna manera la reforma electoral rompe un poco con la rosca, o con una rosca tan exagerada como es. ¿Sí? Por lo tanto, la Unión Cívica Radical, que hasta ese momento se había abstenido de votar, de presentarse elecciones durante todo este periodo, bueno, va a presentarse elecciones. Y a partir de que la Unión Cívica Radical se puede presentar elecciones desde 1912, va a ir ganando mucho espacio en el marco de los gobiernos provinciales, del Congreso, de diferentes provincias y demás, hasta que finalmente, bueno, en 1916 Irigoyen es elegido presidente y, digamos, eso hace que termine el periodo del orden conservador y todo eso. No solamente la Unión Cívica Radical, sino también el Partido Socialista o el Partido de Lisandro de la Torre, Unión Popular Democrática, si no me equivoco, también, digo, son partidos que estaban corridos por este grupo de notables y que van a ganar bastante poder a partir del voto popular y de un trabajo político, digamos. También, como dice acá, digo, la ley digamos, permite, digamos, la entrada en escena y el protagonismo de los partidos políticos modernos, como la Unión Cívica Radical, como el Partido Socialista, como protagonistas del periodo posterior. Sobre todo un periodo bastante posterior, digamos, y también de este periodo, ¿no? Hasta el 30, de 1910 hasta 1930. ¿Sí? Digamos, ahí concluye un poquito el episodio de la República Aristocrática, una vez que se abre el juego electoral. En términos económicos el modelo va a continuar, digamos, pero lo que no había, y ahora sí, es cierto nivel de democracia, digamos, real, por lo menos en términos electorales, ¿no? Si bien los extranjeros, por ejemplo, no votan, que son como el 40% de la población, o más. Bueno, esa es la parte más larga del texto. La segunda parte es la que habla de la economía, básicamente lo que hay que saber, digamos, más allá de las diferentes cuestiones que va a hablar el texto, es que la economía durante este periodo es la consolidación de
Argentina como exportadora de materias primas en el marco de un mercado mundial, de un sistema de comercio mundial que está, digamos, bastante claro, digamos, cómo funciona. Básicamente hay potencias industriales, potencias centrales, poderes políticos y económicos centrales. Básicamente Gran Bretaña es el gran poder económico del periodo. Y países de semiperiféricos o periféricos, en los cuales está Argentina, que básicamente exporta materias primas y recibe, importa productos para la industria, productos manufacturados, etc. Ahora bien, para que Argentina se incorpore como exportador de materias primas al mercado mundial, tienen que suceder una serie de cosas que empiezan a suceder durante el comienzo de este periodo. Primeramente, la incorporación de nuevas tierras a la producción, la incorporación de estas tierras que habían sido ganadas a los pueblos indígenas, y otras tierras que no estaban puestas en producción. ¿Sí? Y la otra gran cosa, que no lo dice acá, pero se los digo ahora, es la construcción del ferrocarril, que lo que va a hacer es unir los diferentes centros productivos con el puerto, para poder exportar eso, digo, ¿no? Piénsenlo en ese sentido. Bueno, básicamente Argentina exporta granos, pero sobre todo exporta carne, ¿no? Los criadores de ganado, digamos, traen un ganado de otra raza, lo cual refina la producción, al mismo tiempo se promueve la estancia mixta, no solamente se dedican a la cría de ganado, sino también a la agricultura, etc. Y esta diferencia entre criadores e invernadores, ¿no? Los criadores son los que crían a la vaca durante un periodo de tiempo, y los invernadores son los que se dedican a engordar a la vaca, ¿no? Y la preeminencia, digamos, de poder de los invernadores, porque de alguna manera, si ellos retienen el producto, obligan a la fluctuación de precios. ¿Sí? Bueno, Argentina es uno de los principales exportadores de materias primas, básicamente de alimentos, de los principales del mundo. ¿Sí? Y la industria de la carne, que es la más importante de esa industria de los alimentos, en gran parte está controlada por el capital extranjero, Gran Bretaña y Estados Unidos, fundamentalmente Gran Bretaña. Estados Unidos se suma después y va adquiriendo también posición en el mercado y llega a ser bastante importante. Como les decía, esta orientación a la exportación de materias primas no se puede dar sin la expansión del ferrocarril, ¿sí? La expansión de la agroindustria, el ferrocarril, la protección estatal y el crecimiento demográfico. ¿No? La expansión de la agroindustria, esta industria de alimentos, tiene que ver con el ferrocarril, que permite el traslado de los productos y de los hombres. Y acá hay una cosa, que es la protección estatal, que esto no tiene tanto que ver con el mercado atlántico, sino más bien con el mercado interno, y tiene que ver con las medidas económicas de protección a algunos mercados regionales muy puntuales que se dan en general en este periodo y que se mantienen incluso al día de hoy, ¿no? Uno es el mercado vitivinícola, mendocino, que va a ser que en ese momento, digamos, los productos, el vino mendocino no podía competir con el vino importado de Europa, porque era más caro llevarlo a Buenos Aires desde Mendoza que desde España, digamos. Y a partir de ese momento va a haber, digamos, una serie de medidas impositivas tendientes a posicionar el vino mendocino como el vino a consumir por los argentinos. Y otro caso es el del azúcar tucumano, ¿no? Son dos grandes industrias del interior del país, el azúcar y el vino. Y el crecimiento demográfico también se liga al ferrocarril, porque hay un desplazamiento muy importante de gente, ¿no? De los diferentes sitios urbanos, y también hay fundaciones de pueblos en el marco de estas vías férreas, ¿no? Es decir, había pueblos que se fundaban a partir de que el ferrocarril llegaba a determinado lugar, al cual antes no llegaba. El ferrocarril también, como el mercado de la carne, digamos, los dos grandes mercados más productivos y los que más cotizan en el mercado mundial. Bueno, el ferrocarril también tiene básicamente inversiones extranjeras. Ustedes piensen que en el periodo de Inglaterra es el mayor exportador de dinero, de capital, digamos, para invertir del mundo, ¿no? Entonces, Inglaterra ponía mucha guita, por decirlo de alguna manera, en la inversión en ferrocarril, sobre todo hacia las zonas productivas, las zonas fértiles de la Pampa. El Estado Nacional se dedicaba a hacer llegar el ferrocarril a los lugares que el mercado no consideraba tan importantes como la Patagonia, el Chaco. ¿Sí? De este periodo también, digamos, es la creación o el comienzo del llamado capital financiero, que es la alianza de los bancos con la industria, ¿no? Que también va a tener mucho que ver con esta exportación y esta circulación de capitales a nivel mundial, que es bastante nueva, digamos, a nivel global, y que va
entre otras cosas, a conducir a la crisis del 90, a partir de una explosión del capital financiero y de la especulación financiera. Bueno, el transporte de pasajeros y el mismo tren que lleva carga, también a veces lleva pasajeros, por lo tanto lo que vemos es una movilidad espacial importante de la población, gente que llega, que se reacomoda en diferentes lugares de la provincia, y al mismo tiempo, esto lo vamos a ver después, pero bueno. La industria de la alimentación básicamente tiene que ver con frigoríficos, con el azúcar, y también con la refinería, ¿no? Se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907, y con la industria metalúrgica. Y me faltó poner el vino ahí, que es mendocino, ¿no? Bueno, en términos de balance es un periodo de prosperidad, sin embargo, bueno, estuvo sacudido porque es importante, la más importante por lejos es la crisis del 90, que además se empalma con esta crisis política, ¿no? Y con la renuncia del presidente. Pero la crisis del 90, en términos económicos, es una crisis financiera, tiene que ver en términos internos con la pérdida constante del valor del dinero. Argentina tiene en ese momento una economía bimonetaria, una moneda de papel y una moneda, digamos, que tiene que ver, está supeditada al valor del oro. Por lo tanto, la moneda en papel, digamos, pierde su valor constantemente, un periodo de inflación, nada que no conozcamos, digamos, nosotros, periodo de inflación, de pérdida del valor del dinero. Lo cual al mismo tiempo está bien para los exportadores, ¿no? Porque exportan y ganan dinero a precio divisa, a precio dólar, a precio libra, y cubren sus gastos a este nivel, a este dinero devaluado. Y es un problema para los trabajadores porque sus gastos son cada vez mayores en relación a su salario. Nada que no conozcamos nosotros, como les digo, ¿no? También está ligado a la especulación. Digamos, la ley de bancos garántidos es una ley del gobierno de Juárez Selman, por la cual los bancos se les permite imprimir dinero, ¿no? Con cierto control muy laxo por parte del gobierno nacional, con lo cual hay una cosa, digamos, hay como una especie de impresión loca de dinero, que por supuesto ahí termina digamos, en una distorsión del sistema monetario, del sistema económico, que termina en una crisis, ¿no? Una crisis muy importante. Entonces el marco internacional especulativo y volátil, también esto que yo les contaba, de la exportación de capitales, del capital financiero, del flujo de capitales y demás, hace que 1890, digo, sea una crisis particularmente fuerte en Argentina en términos económicos, pero también es una crisis bastante mundial. Si bien no es global, digamos, golpea en varios lugares del mundo al mismo tiempo. Argentina es donde más golpea. O de los lugares donde más golpea, ¿no? Entonces, económicamente es un periodo de prosperidad, es un periodo en el que se dan las bases de lo que va a ser el modelo exportador y comienza a funcionar este modelo. Y antes de eso, Argentina no era un modelo agroexportador, ¿no? Era un modelo que todavía estaba un poco a caballo entre la modernidad y la premodernidad, digamos, el uso tradicional de las tierras y demás, ¿no? Económicamente es un periodo en el que comienza a darse este modelo agroexportador, ¿sí? Se sientan las bases para eso, y políticamente también, las bases políticas para eso, en el marco del orden conservador, pero esta paz social, seguridad jurídica, etc. ¿Sí? Bueno, en términos sociales, digamos, por supuesto que el texto sociedad es lo último que hice, va dando pistas sobre lo que sucede en términos sociales, pero bueno, lo vamos a recuperar acá. Hace mucho énfasis efectivamente en el crecimiento demográfico exponencial, digamos, a partir de las olas migratorias, ¿sí? Crecimiento muy fuerte de la población. Esto está acompañado de un rápido proceso de urbanización y de preponderancia paulatina en la ciudad sobre el campo. Si antes, no necesariamente la gente vivía más en ciudades que en el campo en Argentina hasta este momento. Acá hay una sobrepoblación de las ciudades, incluso hacinamiento en varias ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, digamos. Y la balanza entre ciudad y campo termina de ir para el lado de la ciudad claramente, ¿sí? Y el mapa demográfico de la nación argentina termina de configurarse en el marco de este modelo agroexportador, más o menos como lo conocemos ahora, ¿no? Hay una zona pampeana poblada, ligada al comercio atlántico, a la exportación de granos y de carne, la Patagonia completamente despoblada, es terreno recién ganado, ni siquiera son provincias, son territorios nacionales, hasta mucho tiempo después, ¿no? Pero bueno, es un terreno recién ganado a los pueblos indígenas, y además hay cierto peligro de conflicto fronterizo con Chile también. Vive menos del 1% de la población en la zona patagónica. Hay zonas que son expulsoras de población, que son zonas, digamos, ligadas, digamos, sobre todo al orden colonial, digamos, y a la población colonial, a un momento del orden colonial en el cual se pobló la zona
territorial de Argentina, digamos, fundaron ciudades y demás, pero que a partir de ese momento van a caer, sobre todo, bueno, no importa, ¿no? Pero a partir del fin del siglo XVIII, no importa, van a caer, digamos, en el atraso, en una situación muy, muy delicada en términos económicos, y en este momento ya son claramente zonas expulsoras de población hacia las zonas productivas donde se necesita laburo, digamos, trabajo, ¿no? Mano de obra. Como Catamarca, Santiago del Estero o San Juan, ¿no? Santiago del Estero, Catamarca, uno puede pensar hacia la zona tucumana, San Juan hacia la zona de Mendoza, ¿no? Porque hay zonas receptoras, ¿no? La ciudad de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, ligadas o bien al comercio agroexportador, al comercio atlántico de granos, o bien a las diferentes industrias que el gobierno y el Estado protegían, ¿no? Como el vino, como el azúcar. Bueno, las grandes ciudades, la fundación de pueblos, como dijimos, en los márgenes del ferrocarril, en el cual el ferrocarril era el que llevaba, digamos, el pueblo de alguna manera, que no se podrían pensar sin ese origen en el tren, ¿no? En el ferrocarril. Y bueno, y digamos, toda esta ola inmigratoria, muy conflictiva, como ya vimos, muy ligada a los pensamientos anarquistas, a los pensamientos socialistas, a personas que no hablan español, que tampoco tienen muchas ganas de integrarse a la sociedad en un primer momento. Bueno, el Estado va a actuar sobre esa población mediando o sopesando entre la represión y la integración, ¿no? En el caso de la integración, claramente a partir de esta ley de educación nacional, de la ley 1420, apostando fuertemente a que los hijos de los inmigrantes vayan a la escuela, se alfabeticen, aprendan español y también aprendan, digamos, cierta identidad patriótica, ¿sí? Argentina, lo cual se logra bastante bien, ¿no? Y también el ejército, que es otro factor importante de creación de un sentimiento patriótico. Planes de reforma urbanos, ¿no? En el marco de ciudades que de repente se ven llenas de gente que antes no estaba ahí, ¿no? Y estos planes de reforma urbanos, de todos modos, no pueden contener el problema de vivienda, el hacinamiento, los problemas de salubridad, los problemas de higiene, etcétera, ¿no? Los conventillos, digamos, y ahí hay una serie de cuestiones ligadas a la huelga de los inquilinos, al hacinamiento, demás. Bueno, es el fin del periodo de la escasez de mano de obra en el país. Digamos, en general, la Argentina tenía, en el periodo anterior, y desde siempre, por decirlo de alguna manera, era un país donde había mucha tierra y había poco hombre. Por lo tanto, el trabajo costaba, era muy caro, ¿no? A partir de estas olas migratorias, el trabajo empieza no a escasear como a sobrar. Por lo tanto, eso tira los salarios para abajo y genera un nuevo mapa sociopolítico, ¿no? Por lo tanto, por supuesto, aumenta la conflictividad social a partir de la falta, digamos, de la falta de trabajo, o la inmigratoria, ideas anarquistas, ideas socialistas, sindicalismo, etc. Bueno, eso es un caldo que va a hacer que la conflictividad social aumente, ¿no? Y estas diferentes tendencias, como yo les decía, digamos, básicamente las dos grandes tendencias, los socialistas, que son gradualistas, que son democráticos, que presentan elecciones, y los anarquistas, que tienen una radical desconfianza contra el sistema político, contra el régimen político. Se le puede sumar a esto el sindicalismo revolucionario, que es similar al pensamiento anarquista, es algo que no ansía, digamos, luchar por el poder, sino simplemente trata de organizar el sindicato, pero bueno, no está mencionado en el texto, así que no importa. Bueno, y como les decía, la respuesta estatal oscila entre la integración y la represión. En el caso de la integración, además de la ley de educación y del ejército que lo habíamos comentado, que está ahí también, y tiene que ver con lo que habíamos hablado antes de 1904, hay un informe de Vialetti y Storni sobre la condición de los trabajadores, que propone una serie de reformas, ¿no? Una ley integral que no termina de salir, pero sí, digamos, surge el Departamento Nacional del Trabajo, que después será el Ministerio, la Secretaría, la Super no sé qué, después el Ministerio, y la regulación del trabajo de mujeres y niños y el descanso dominical, ¿no? Como un comienzo de regulación de un mercado que no estaba regulado para nada, ¿no? Que se había dejado de estar a la relación capital-trabajo. Bueno, la conflictividad social va a hacer que el Estado tenga que intervenir para tratar de contener, de evitar esa conflictividad, ¿no? Y bueno, claramente el problema de gobernabilidad ligado a la integración de este sector, ¿sí?
O sea, es un sector que va a producir la mayor cantidad de problemas a la gobernabilidad y al orden conservador, digamos. Tienen unas ideas, digamos, y una forma de intervenir en el marco de lo social, en el marco de la movilización popular y demás, que el orden conservador no estaba preparado para sostener, digamos, ¿no? Y bueno, una de las formas con las cuales intentan contener esto es mediante la confianza de la escuela y del ejército como formadores de identidad patriótica. Esto lo puse en otra diapositiva porque es otra cosa, pero simplemente lo nombro el texto, que es que todo este periodo tiene que ver con un clima en términos de pensamiento, digamos, científico y de forma de ser, tiene que ver con el positivismo y el modernismo. Ese es un pequeño, breve análisis, digamos, de este texto, que como les digo, es un texto que tiene mucha información, que hay que leerlo detenidamente, que hay que hacer algún tipo de apunte sobre él para poder después estudiarlo mejor. Digamos, una conclusión general a grandes rasgos es, nosotros vimos que hacia el 60, decía el libro de Ferronato, el segundo capítulo de Ferronato, encontramos un mapa territorial relativamente que se pinta para afianzarse, y sobre todo digamos, una idea productiva, un modelo económico que también está dado a la situación para que ese modelo económico termine funcionando, ¿no? Bueno, acá estamos en el 80, es decir, después del proceso en el cual, si bien estaban dadas las condiciones territoriales y económicas para el despegue de Argentina como un exportador de materias primas en el marco del sistema mundial y de la hegemonía británica, aún había cuestiones políticas a resolver, como por ejemplo las montoneras federales, la represión de los caudillos del interior díscolos de ese gobierno central en Buenos Aires, que de alguna manera iba en contra de ellos, ¿no? Y la guerra del Paraguay. Bueno, eso lleva otros 20 años de resolución. En 1880, ahí sí, digamos, efectivamente, a partir de la consolidación de la paz, digamos, y de la consolidación del territorio por parte de Roca, del gobierno de Roca y de los gobiernos que le siguieron, y de la implantación, digamos, la implantación política de una serie de seguridades a los capitales, seguridades jurídicas, pero también de modificaciones de infraestructura, urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, en el 80 efectivamente están dadas las condiciones para el despegue económico de la nación argentina, en el marco de este modelo agroexportador. Un despegue económico que efectivamente se va a dar y que va a ser muy importante. Y que va a llevar a la economía argentina a ser una de las principales economías del mundo, ¿no? Eso está claro. Ahora bien, ¿el problema cuál es? El problema es que el régimen político, es decir, el modo en el cual esa sociedad se gobernaba, era un régimen político que no funcionaba, que tenía sus fallas, que funcionó bien durante la presidencia de Roca, a partir un poco de su propia forma de gobernar, pero que inmediatamente mostró una serie de quiebres y de problemas, entre católicos, entre liberales, entre modernistas, después la Unión Cívica, después los radicales, y digamos, en el marco de la clase política, la élite política. Y a eso hay que agregarle las olas migratorias, digamos, con inmigrantes de la clase obrera, digamos, trabajadores, con ideas anarquistas o con ideas socialistas, dispuestos a luchar por sus derechos políticos y sobre todo por sus derechos sociales y laborales. Bueno, el modelo económico estaba claro que funcionaba, que Argentina estaba preparada, de hecho recibe mucho capital británico para funcionar en ese marco. Ahora bien, el régimen político claramente mostraba sus debilidades para conducir a la sociedad argentina en el marco de ese sistema económico. Esto, digamos, es la tesis central de el libro El orden conservador de Natalio Botana, un clásico, para quien le interese el tema, un clásico para este tema, ¿no? Que por supuesto Natalio Botana no es un pensador de la izquierda, pero entiende que hay un problema en tanto el sistema no funciona, el régimen político tiene problemas con la legitimidad, digamos, claramente no es democrático, digamos, ¿no? Bueno,
Eso se va a resolver recién en 1902. Y finalmente en 1916 con la presidencia de Hipólito Yrigoyen y el comienzo del periodo radical, que por otra parte no va a durar mucho, en el cual el régimen político se acomoda a ese sistema productivo. De ninguna manera lo reforma, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Quedamos hasta acá y después continuamos.